acerca del tema Dios restaura a su pueblo. Dios restaura a su pueblo. Para esto vamos a tomar el libro del profeta Joel. Yo les quiero animar que en esta semana que viene leamos el libro del profeta Joel y leamos el libro del profeta Jonás. Joel y también Jonás, que tienen similitud en lo que vamos a estar observando. Vamos a leer la palabra de Dios en Joel capítulo 1, versículo 4, y vamos a leer varios versículos. ¿Estamos de acuerdo? Joel está antes del Nuevo Testamento, cerca al Evangelio de Mateo. Bueno, dice la palabra de Dios así: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Versículo 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Capítulo 2, versículo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, bueno, y habla del aspecto pero vamos al versículo 7. Desde el 6: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Vemos en el capítulo 1 nuevamente, versículos 9 al 13. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido y se secó el mosto y se perdió el aceite. Muy bien, vamos a ver en el capítulo 2 también versículo 15 y versículo 16, pero veamos el 12 también. Capítulo 2 verso 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículos 18 y 19: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Amén. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios restaura a su pueblo. Quiero que pensemos en ese aspecto, en ese énfasis. Dios restaura a su pueblo. Pero la condición del pueblo en aquella época era una condición muy lamentable. Primero, habían tenido una devastación por langostas, es decir, ese insecto que es devorador. Ustedes saben que en la Biblia se habla de la langosta, que eran precisamente esos insectos que se comían las cosechas, se acababan con todo. Pero usted sabe que cuando una hueste de langostas viene, no solo se come la vegetación, sino que si hay animales o hay personas, los acaba también. Es algo terrible, es algo devastador. Entonces dice la palabra que había venido una plaga de langostas. Dice que lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y dice que lo que quedó lo comió la
la langosta. Y aquí están diciendo algunos comentaristas que se refiere a los diferentes procesos de desarrollo de la langosta, desde que empieza hasta que llega a su edad o a su estado, digamos, pleno como insecto, es decir, hasta que tiene su pleno desarrollo. Pero lo que está diciendo es que una plaga que se comió todo, era lamentable. En segundo lugar, habían tenido una invasión extranjera, y eso está en el versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. O sea que había venido unos invasores, dice el comentarista Scofield, que había sido los asirios, que habían invadido tremendamente al pueblo de Dios, y había sido algo muy, pero muy tremendo. Entonces, la plaga de langostas, segundo, la invasión de un pueblo extranjero, y esto también lo dice el capítulo 2, versículo 3. Dice así: delante de él consumirá fuego, hablando del pueblo extranjero, ¿no? Dice, delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Como huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. Entonces se está hablando que esa invasión extranjera traería una devastación tremenda, que encontraría la tierra hermosa, productiva, pero cuando pasaba por esa tierra la iba a dejar arruinada, la iba a dejar asolada. De esto también nos da testimonio el versículo 4, y dice así, estamos en el capítulo 2, su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán. Versículo 5, dice, con estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume las hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Es decir, nos habla de un pueblo, versículo 7, que correrán como valientes, como hombres de guerra, es decir, un pueblo disciplinado, un pueblo cruel que arrasaría con el pueblo de Dios. Entonces, primero, la plaga de langosta, segundo, una invasión extranjera, y en tercer lugar, también una sequía profunda, una tremenda sequía que había producido incendios forestales y había destruido los cultivos. Esto está en el capítulo 1, versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo. O sea, observamos una situación lamentable: la plaga, la invasión y la sequía. ¿Cierto? Estaban en una crisis tremenda. Y quizá usted, al mirar su vida, después de esta jornada tan espantosa, de esa plaga que ha venido al mundo, usted evalúa y dice, realmente he perdido muchas cosas. ¿Cierto? He perdido en mi vida espiritual, mi vida familiar, he sido damnificado por esta situación. ¿Cierto? Y algunos, bueno, han perdido y han visto que a través de esta situación que se vive, la situación ha sido difícil, pero tengo buenas noticias para usted. Dios trae tiempos de restauración para nuestras vidas. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Y yo le quiero pedir el favor que usted lo confiese sobre su vida, que usted pueda creer esta palabra que Dios nos da. Porque yo quiero decirle que cuando nosotros damos la palabra no es, bueno, ¿qué tema voy a dar? Nosotros no damos temas. Pues las enseñanzas tienen título, por supuesto, pero más que temas, queremos dar la palabra que necesitamos de parte de Dios. ¿Cierto? Queremos oír la voz de Dios. Entonces usted abra su corazón, porque esta es una palabra de Dios para nosotros. No son temas, nosotros no estamos dando un tema y que el tema interesante, no nos preocupan los temas interesantes. Lo que buscamos es que Dios nos hable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios va a traer restauración. Abre tu corazón, porque Dios te quiere restaurar. La situación era terrible, lo que estaban viviendo. Quizá lo que usted está viviendo es asfixiante, es tremendo, pero Dios te va a restaurar. Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Qué produjo esas situaciones que hemos mencionado? Lo primero que trajo fue una pobreza económica, una crisis económica tremenda. ¿Cierto? Y dice el capítulo 1, versículo 10, dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entonces había tristeza. ¿Por qué? Porque la productividad se había dañado, no había producción, no había resultados.
Qué triste, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Tremendo esto. Versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Una crisis económica tan terrible que la gente perdió el gozo, perdió la motivación, si me hago entender, perdió aún las ganas de vivir, porque dijeron: esta situación económica tan terrible, ¿qué vamos a hacer? Y dice que se perdió la alegría de la gente, o sea que había tristeza, había depresión. Tremendo eso, ¿no se parece algo a lo que está sucediendo hoy? Pero entonces observamos que algo tremendo de la crisis económica que lamenta el profeta, y es algo que nosotros tenemos que entender. El profeta se lamenta porque en la crisis económica no había para honrar a Dios con las ofrendas. Y quiero que lo miremos en el capítulo 1, verso 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. En el versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y en el capítulo 2, versículo 14, dice: quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En medio de la crisis económica, que la gente se deprimió, que la gente se afligió, que la gente se entristeció, el profeta se entristece porque él dice: no hay cómo traer ofrenda para honrar a Dios. Y entonces esto nos hace ver la perspectiva económica desde otra forma. Porque muchas veces la gente ve el dinero y la parte económica solo como un medio de solucionar sus necesidades o de lograr sus proyectos. Pero según la palabra de Dios, Él enfoca la parte económica desde otra óptica. Y Él lo que está diciendo es: hay una crisis tan tremenda que la gente no puede honrar a Dios con sus ofrendas. No puede honrar a Dios con sus diezmos, no puede honrar a Dios con sus primicias. Y el profeta se lamenta por eso, porque tenemos que tener una mentalidad diferente en cuanto al dinero. Lo que Dios nos da, hablando de la parte financiera, ante todo es para adorar a Dios. ¿Sí me hago entender? Nosotros vemos la parte económica solamente como la manera de solventar nuestras necesidades. Pero el profeta se lamenta y dice: no hay ofrenda para Dios, porque la situación es tremenda. Y lo que más le duele al profeta es esto, porque sabe una cosa, quiere decir que la adoración a Dios no estaba fluyendo. Porque déjeme decirle que cuando uno ofrenda en la obra de Dios, no se trata de dinero, se trata de honra para Dios. Digan algo, digan amén, ¿cierto? El dar en la obra de Dios no se trata de dar dinero, ¿cierto? La gente que es como Caín da cualquier cosa y dice: bueno, ya cumplí con dar la ofrenda. Pero los que son como Abel dicen: voy a honrar a Dios con lo que Él me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Dice: voy a ofrendar para la gloria de Dios. Es decir, la Biblia muestra la parte, digamos, económica primero, que es para honrar a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo que Dios nos está hablando. Dios va a traer restauración económica sobre tu vida. No, pero como que no lo escuchó. Dios va a traer, está trayendo restauración económica. ¿Dónde está? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, yo no estoy hablando de un evangelio materialista, no.
el evangelio es integral, hay que hablar de todas las cosas. Y en este caso nos correspondió esto. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué sucede? El profeta se lamenta por eso. Ahora, ¿acaso no dice el libro de Proverbios capítulo 3? Vamos a mirarlo. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice la palabra de Dios, ese texto muy conocido, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, Dios va a traer restauración económica, primero, para que tengamos cómo honrarlo con nuestras ofrendas. Dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Dios nos va a dar recursos para que podamos honrarlo con lo que Él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante. Por eso Dios quiere prosperar a su pueblo, no para crear codicia y avaricia, sino para que lo podamos honrar. ¿Cierto que sí? Entonces, en ese marco pone Dios la restauración. Entonces, Dios va a traer esa restauración, pero es para honrarlo. Entonces, ¿qué había? Había pobreza, crisis económica. Pero en segundo lugar, había hambre. Estamos mirando el contexto de Joel, capítulo 1, verso 16. Dice la palabra: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Tremendo. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted puede leer hasta el versículo 20, que hubo hambre. Hubo hambre para las personas, pero hasta los animales tuvieron que padecer de hambre. Habla de las reses y habla de las ovejas que no tuvieron ni siquiera que comer. Es decir, hasta los animales estaban soportando hambre. Algo crítico, ¿cierto que sí? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Se dice que en Rusia José Stalin le negó las semillas a los campesinos y por lo menos 4 millones murieron de hambre. Eso es lo que producen los gobiernos ateos, que la gente se empobrezca. ¿Sí me hago entender? Pero el Dios que nosotros tenemos es el Dios que nos da abundancia para su gloria. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Bendito el Señor. Por eso las naciones que honran a Dios, que aman a Dios, tienen abundancia. Pero aquí había hambre, ni los animales tenían que comer, no había ni pasto. Usted sabe que cuando hubo la guerra en Corea, ¿cierto? La guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, había tanta hambre. Yo una vez le preguntaba a un coreano, a un pastor de Corea, que por qué ellos comían perro, ¿cierto? Y entonces le dije, pero dígame una cosa, ¿ustedes por qué comen perro? Él pues se sintió un poquito mal y dijo, lo que pasa es que mi pueblo, dijo él, cuando estuvimos en la guerra, había que comer lo que fuera. Y nos comimos los perros y nos comimos los gatos. Y dice, nos comimos las hojas de los árboles, nos comimos el pasto, nos comimos todo. Porque es que cuando hay hambre, hermanos, hasta el pasto sirve para comer. ¿Cuántos me están escuchando? Y hay pueblos que han vivido eso. E Israel estaba viviendo eso. Quizá nosotros no estamos viviendo eso, estamos quizá con ciertas limitaciones. Pero no importa cuál sea esa condición, lo cierto es que Dios trae restauración. Y yo le animo a que usted exalte al Señor y le diga, gracias porque restauración viene para mi vida. Había hambre, hermanos, ni los animales tenían que comer. Algo crítico, algo lamentable. Póngase usted en esa posición. En tercer lugar, había devastación. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y terrible. Y dice el versículo 3, delante de él consumirá fuego. O sea que traía devastación. Estaban en una ruina tremenda, en una situación tremenda. Usted diría, no hay nada que hacer con ellos. ¿Sabe que hay pueblos hoy en día, Corea del Norte, por ejemplo, hay informaciones que hoy en Corea del Norte
se practica el canibalismo. Y ustedes saben, ese dictador, ese joven allá que se cree Dios, creyó que su abuelo era Dios, que su papá era Dios, y entonces cuando hay esas cosas, hasta la gente aguanta hambre y hasta se comen unos a otros. Por eso nosotros queremos algo diferente para Colombia. No queremos ruina para Colombia, queremos bendición para Colombia, pero la bendición para este país está en Jehová de los ejércitos. Dele gloria a Dios, pero con ánimo diga gloria a Dios. La respuesta para Colombia es el Señor Jesucristo. Él es la respuesta. Los pueblos que se creen, que se llenan, digamos, se creen muy fuertes, se llenan es de armamento, ¿cierto? Y de tantas cosas, pero su pueblo soporta la ruina, la miseria, y usted va a mirar y dice, no, Dios no existe, Dios no existe. Dios es el gobierno, Dios es nuestro gran líder. Vendrá situación terrible, pero para el pueblo de Dios hay restauración. Entonces, ¿qué observamos acá? La solución de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios le da al pueblo? En Joel, ¿cierto? Porque es importante que Dios tiene solución para nosotros, tiene soluciones. Y entonces la solución de Dios está en el capítulo 2, en el versículo 12 y en el versículo 13. La solución para esa crisis espantosa está ahí. Dice, capítulo 2, verso 12 y 13, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice el Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahí está la solución de Dios. Ahí está la solución de Dios. Y entonces esa solución de Dios se llama conversión. Y la palabra conversión tiene unos sinónimos que son, por ejemplo, volverse a Dios, cambiar el estilo de vida, enderezar nuestros caminos, ¿cierto? Arrepentirnos, tener un cambio de vida. La respuesta está en la conversión. ¿Cuántos me están escuchando? De pronto usted dice, no, si yo soy convertido hace 30 años. Pero resulta lo siguiente, estando orando, Dios nos ha hablado que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que volvernos a Dios. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, el pueblo cristiano de hoy, lo digo con mucho respeto, con mucho temor de Dios, es un pueblo bastante débil. No es como los cristianos de hace 30, 40 años. ¿Cierto, hermana Clara? Esa gente era gente que se metía con Dios. Era gente que estudiaba la Biblia. Era gente de integridad. Hoy los hogares parecen que fueran un merengue. Con el primer problema se destruyen. Porque hay un cristianismo que es muy superficial. Hoy es muy común que haya pornografía en medio de la iglesia. Tenemos tanta tecnología, teléfonos, tablets y toda esa cosa, pero la gente no la usa para estudiar la palabra de Dios, la usa para ver pornografía. ¿Sí me hago entender? Hay tantos pecados escondidos. Ayer estuvimos en un pueblo predicando y nos tocó muy duro, gracias a Dios por mi esposa. Dios mío, que me acompaña en todas esas luchas terribles. Bueno, estuvimos lejos y nos tocó darle con ese carro que nos prestó el hermano Rubén. Fue una bendición, pero estamos en un pueblo de Cundinamarca y dice que un pastor que es psicólogo, que está empezando a hacer unas prácticas, dice que una gran problemática del pueblo de allí es que hay mucha abuso infantil, mucha violación de niños y niñas. Y usted entra y ve todos como campesinos, sencillos, humildes, pero violan a sus niños.
violan a sus niñas. Es decir, que debajo de esa apariencia de campechanos, de humildes labradores de la tierra, hay unos violadores perversos y malos. ¿Cuántos me están escuchando? Pero lo triste es que a veces en la iglesia también hay violadores que están escondidos, agazapados. Y usted dirá, ¿pero por qué dice eso? Porque eso es real. El cristianismo de hoy en día es a veces solo un barniz, pero la gente no se ha convertido al Señor. Hay mentira, hay fraude en los negocios. ¿Sí me hago entender? Hay tantas cosas. Y yo no vine aquí a condenarlo, pero sí es importante que reflexionemos, porque parte de lo que estamos viviendo es por la perversidad de nuestros corazones. Y por eso Dios nos está llamando a que nos metamos con Dios y le digamos a Dios que nos hable. Como decía David, el pastor David, predicando, hay mucho desorden financiero, hay desorden en la familia. Y nosotros decimos, yo soy cristiano, mis hijos son cristianos, y nos jactamos de tantos años. ¿Sabe que cuando yo digo que llevo 50 años de cristiano, a veces me da pena? Porque digo, yo debía ser una persona muy diferente, tendría que ser una persona muy llena de la gloria de Dios. Y uno mismo al evaluarse se da cuenta que hay cosas que uno ha permitido y que tiene que convertirse al Señor. ¿Cuántos me están oyendo a esto? Entonces, por favor, no va a decir, no, yo soy cristiano, yo no necesito convertirme. Hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que convertirse a Dios. Y nosotros tenemos que venir ante el Señor y decirle, Señor, háblame, porque sabe una cosa, quizá usted llegó hasta un punto y está estancado ahí. ¿Sabe por qué está estancado ahí? ¿Sabe por qué no avanza más? ¿Sabe por qué no hay más victoria? Porque hay áreas en las que tenemos que convertirnos. Y cuando nos convirtamos a Dios, cuando nos volvamos a Dios en esas áreas, los cielos se van a abrir, las cadenas se van a romper, las cárceles se van a abrir y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Y Dios nos está hablando como le habló a Israel. Todos nosotros, empezando por el pastor y su familia, y por los líderes, y por todos nosotros, tenemos que entrar en un proceso de santificación, de conversión. Y no podemos estar conformistas. Esto no es para conformistas. Ahora les digo una cosa, Dios nos está hablando, y los que recibamos esta palabra que Él nos está dando, tendremos resultados asombrosos. ¿Usted quiere ver esos resultados asombrosos? Tome esta palabra. No la tome sencillamente como una enseñanza más o como un regaño del pastor. Tome esta palabra porque Dios va a llevarlo a algo más grande. Lo va a llevar a niveles de gloria. Lo va a llevar a niveles de un respaldo tremendo. Que usted va a tener testimonios que nunca había tenido en su vida. Porque usted se va a volver a Dios. Porque nos vamos a convertir a Dios en aquellas áreas que necesitamos la conversión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, dale la gloria al Señor, porque desde ya están cayendo los muros, desde ya se están rompiendo las cadenas, desde ya está viniendo la restauración del cielo. Y démosle gloria al Señor y sintonicémonos con el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor les habla de conversión. Versículo 12 dice, así dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Es decir, no llegar así, Señor, tú sabes que yo te sirvo hace 10 años, 20. No, decirle, Señor, muéstrame, quiero convertirme a ti en aquellas áreas que no estoy convertido. Las mentiras, tantas mentiras, tantas cosas, gente mentirosa en las iglesias. Bueno, la lista sería larga, pero lo que sí quiero decir es que debemos convertirnos al Señor. Y el Señor dice en su palabra, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Que le digamos, sí, Señor, mi familia ha sido infame en esto. Yo he sido en esto perverso, he pecado en esto o en aquello, lo que sea. Yo no sé quién es usted o qué tiene usted en su corazón, pero Dios sí sabe y usted también. ¿Cuántos me están escuchando? Sincerémonos con Dios. Dice la Biblia que ante Él con cara descubierta
veamos su gloria y digámosle: aquí estoy al desnudo. Señor, escudriña mi mente, escudriña mi corazón y transfórmame. Me quiero convertir a ti de todo corazón. Entonces el versículo dice: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Entonces la respuesta de Dios es precisamente la conversión, volvernos a Dios, para todos. Mire, estamos hablando de un cristianismo en crisis. Las iglesias han descendido por lo menos en un 50%. Otras cerraron. ¿Sí me hago entender? O sea, que en este remesón que hubo se mostró la crisis del pueblo cristiano. ¿Me hago entender? Perdóneme que sea tan directo, pero también al mostrarse la crisis del pueblo cristiano, Dios nos está mostrando la solución para el pueblo cristiano. Es que el pueblo cristiano nos convirtamos a Dios. Busquemos a Dios y lo busquemos con todo el corazón. Y le digo una cosa: va a venir un respaldo tan tremendo que lo que el enemigo hizo para destruirnos, Dios va a darnos una victoria tan tremenda y tan gloriosa que le daremos la gloria al Señor y le diremos: gracias, Señor, por esa obra tan maravillosa. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces nosotros observamos allí, hermanos amados, que lo primero que había que tener era un despertamiento en la conciencia, un despertamiento espiritual. Por eso el capítulo 1, versículo 5 dice: despertad, despertad. ¿Qué dice Dios? Despertad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, aunque hay crisis, aunque hay dificultad, aunque hay problemas, estamos dormidos, como si nada estuviera pasando. ¿Cuántos me están escuchando? Y pasan problemas, dificultades y adversidades y seguimos dormidos espiritualmente. Nuestra conciencia está adormecida, pero hoy el Espíritu Santo dice: despiértate. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Es un tiempo de despertar. No es tiempo de conformismo, decir así estoy bien. No, el Espíritu Santo te quiere despertar. La Biblia dice en otro pasaje que cuando estaban en crisis, dice que Dios despertó a Josué, el espíritu de Josué, de Zorobabel y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y sirvieron en la casa de Dios. Tú tienes que despertar ahora, ya despierta, que Dios quiere levantarte. Despierta porque Dios quiere llenarte de su bendición. Despiértate porque Dios quiere hacerte resplandecer con su gloria sobre tu vida. Pero despiértate ya en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el versículo 5 dice: despertad, despertad. Es tiempo de despertar. No es tiempo del conformismo, no es tiempo de la apatía, es tiempo de despertarse. Segundo, es tiempo de llorar en arrepentimiento. Capítulo 1, versículo 5. Despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 8 dice: llorad, tú como joven vestida de cilicio, por el marido de su juventud. Versículo 13: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid y dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces está hablando de dolernos por nuestros pecados. ¿Sabe que hay gente que se jacta de sus pecados? Por ejemplo, roba a alguien en un negocio y dice: no, es que yo soy tan inteligente. Soy como el as barbado, que las que no me las sé me las invento.
Mire, vino este y le robé 5 millones con el negocio, lo tumbé, dicen algunos, y esas se sienten. ¿Usted cree que eso es motivo de sentirse orgulloso? Es motivo de decirle, Señor, ¿por qué soy tan deshonesto? ¿Cuántos me están escuchando? Entonces lo que está diciendo es que nos aflijamos, no nos jactemos, ¿cierto? Como podrá decir, es que yo soy como el hombre Marlboro, todas caen a mis pies como moscas. ¿Usted cree que es un orgullo que usted destruya hogares? ¿Es un orgullo que usted sea un adúltero y fornicario? ¿Usted cree que eso es un orgullo? Eso es una miseria. Más bien tenemos que, la persona que está en eso debe decir, Señor, pero yo cómo soy así, cómo vivo así. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cómo puedo vivir así, odiando a medio mundo? Hablando de todo el mundo, rajando de medio mundo. Hay gente que eso es raje de todo el mundo. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Y se ufana hablando cosas y diciendo, y es que este, y es que aquello. ¿Usted cree que eso es para ufanarse? Eso es para sentir vergüenza y decir, ¿por qué soy tan malo? ¿Cuántos me están escuchando? Y tenemos que, es decir, por eso dice llorar y lamentar, quiere decir que nos aflijamos por nuestros errores y nuestros pecados. Y aún esto nos va a llevar aún a llorar y a decirle, Señor, perdóname por ser así. Por eso la palabra dice allí en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuántos recuerdan eso? Ser pobre en espíritu es reconocer la necesidad espiritual. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué bienaventurados? Porque cuando uno reconoce su necesidad, Dios le da paz. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando uno viene a Dios con tantas cargas y pecados y le dice, Señor, yo reconozco que me he apartado de ti, yo te ruego que me restaures, Dios toma las cargas y nos da paz. Pero no solo va bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen la necesidad, sino dice bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos han leído eso? Entonces el llorar está conectado con ser pobre en espíritu. Y aquí no es llorar por llorar, aquí es llorar porque la persona dice, yo necesito de Dios, Señor, me acerco a ti y yo tengo tantos errores y me aflijo por esos errores y me aflijo por esa situación y me lleva a quebrantarme. ¿Por qué fallo en esto? ¿Por qué no puedo superar este pecado? ¿Por qué vuelvo a eso mismo siempre? Y esto nos lleva a llorar, pero a llorar pidiendo al Señor, Padre, tengo esta dificultad, ayúdame, ayúdame. Y nos lleva a quebrantarnos. Dios nos está animando a que nosotros podamos dolernos de nuestros errores, de que siempre está cayendo en los mismos errores, en los mismos pecados, y que le digamos, Señor, esto me aflige, Señor, esto no puedo estar tranquilo, y que nos lleve al quebrantamiento delante de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Aquellos que están afligidos, porque esa situación lo domina, pero le clama al Señor y el Señor lo va a libertar y lo va a consolar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, este mensaje es fuerte, pero es un mensaje de esperanza. ¿Sí me hago entender? Es un mensaje confrontador, pero es un mensaje que nos da respuestas. Porque Dios quiere darnos la respuesta a través de la conversión, a través de dolernos por nuestra situación. Y también dice, ¿cuál era la solución que Dios les dio en Ageo? Es proclamar ayuno. Proclamar ayuno. Y vamos a mirar en el capítulo 1, verso 14. Proclamad ayuno. Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, la respuesta de Dios tiene que ver con conversión, con dolernos por nuestros pecados, pero también con ayunar.
Entonces les quiero proponer algo. Desde este día, pídale al Señor que le dé ese ayuno, personalmente, ayuno de santificación. Cuando el Señor iba a dar la conquista al pueblo de Israel, le dijo a Josué: santifica al pueblo. Y si usted va a salir de esa crisis que está pasando, Dios le está diciendo que usted debe santificarse y que una de las formas que Dios va a usar es sacar tiempos de ayuno en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Démosle la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Se va el poder de las drogas, se va el poder de la inmoralidad, se va el poder de la mentira, se va toda atadura de pecado, porque vamos a convertirnos a Dios, vamos a dolernos por nuestros pecados y lo vamos a buscar en ayuno y oración. Pídale a Dios el ayuno. Ayuno de santificación. Dígale: Señor, por favor te ruego que me des ese ayuno de santificación. La palabra del Señor dice que el ayuno que Él escogió es romper las ligaduras de impiedad, es desatar las cadenas de opresión, es dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir, que Dios ha determinado que el ayuno, Dios lo usa para romper cadenas, para romper ataduras, para romper yugos. Entonces, es importante que usted y yo le pidamos a Dios ese ayuno de santificación. Y que usted le empiece a pedir a Dios: Señor, ayúdame a entrar en ese ayuno que tú me vas a guiar. Y escuche esto, aquí no le obligamos a nadie a ayunar. Solo enseñamos la palabra y aquellos que entienden la palabra lo harán y Dios los va a bendecir. Esta palabra Dios nos la dio en el lugar de la oración y es una palabra libertadora. Aquellos que entren en esto guiados por el Espíritu Santo, sin legalismos, no estoy hablando de legalismos, sino de convicción del Espíritu Santo, van a ver contundentes resultados en sus vidas. Entonces yo le animo, pídale a Dios ese ayuno de santificación, para que todas esas ataduras, todas esas maldiciones, todos esos yugos se rompan a nivel personal. Entonces vamos a empezar desde ahora mismo. Los que tengan esa convicción, Dios los va a guiar. Usted sabe que hay diferentes clases de ayunos, ¿cierto? Hay ayunos parciales. Hay ayunos, por ejemplo, digamos que el ayuno de Daniel, que solo comía verduras, ¿cierto que sí? Hay un ayuno que es total también. Pero eso no se trata de legalismos. Usted puede hacer ayunos de medios días, de un día entero, como Dios le guíe. A veces Dios le guía sencillamente a abstenerse de cierta comida en el día. Y alguien le dirá: pero eso que ayuno es, eso no es nada, eso es dieta. Pues pueda que para otros sea dieta, pero a usted Dios lo guió a eso. ¿Cuántos me están escuchando? Pero usted lo puede hacer aún en su trabajo. Dice: no, porque me muero. No se va a morir. ¿Sí me hago entender? Y otros dicen: es que yo si no desayuno siento que la cabeza se me va, ¿cierto? Dice: es que yo empiezo a ayunar y me da dolor de cabeza. Pues gloria a Dios, porque cuando hay dolor de cabeza es que su cuerpo está eliminando toxinas. ¿Sí me hago entender? Y dice: no, es que mi papá sufría de migraña, yo no puedo ayunar. Se inventan tantas cosas. Si usted Dios le está hablando, hágalo, porque Dios lo va a bendecir. Y no va a poner a pelear conmigo ni yo con usted. No, aquí no es para peleas. Aquí es: si usted lo toma, si no lo toma, no lo toma, y tranquilo. Pero el que lo tome verá la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esa crisis que está pasando, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Quizá lo guíe, bueno, de un ayuno de, yo no siento días ni horas, pero sí hay el principio que Dios les dijo: ayunen. Bueno, un ayuno personal, pero aquí va un poco más allá y es lo que quiero hacer énfasis. Aquí habla de un ayuno nacional, en el caso de Israel. Entonces dice: proclamad ayuno, convocad asamblea. Dice: congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y de una vez quiero decirles, este es un ayuno nacional, pero como nosotros
pues no podemos convocar a todo el país, o sí lo podemos, pero no es la guianza que estamos recibiendo, pero sí podemos convocar a esta iglesia a un ayuno congregacional de santificación. El día 18 de octubre, lunes, desde las 8 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya conozco el superorganizado que ya mira su tablet. Dice, no, ese día lo tengo programado. Melgar me espera. Otro dice, hice una reservación a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero hoy el Espíritu Santo nos convoca a un ayuno congregacional. No le ponga excusas, porque Dios quiere llenarlo de su gloria. Entonces, si hay que cambiar la agenda, procure cambiarla. Pero yo les quiero animar, vamos a estar el 18 de octubre en ayuno, en oración, en este lugar, desde las 8 de la mañana, para que haya santificación, para que haya rompimiento, para que haya sanidad, para que haya liberación. Es el modelo de la palabra de Dios. Si me hago, de pronto algunos se incomodan, no, es que yo no le estoy predicando lo que Gerardo Cote dice, yo le estoy predicando lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí me hago entender? Porque dice, no, es que a mí no me enseñan eso, a mí no me importa que a usted no le enseñen eso, a mí lo que me importa es lo que Dios ha dicho en este libro. No, si Jesús ya ayunó por mí. Sí, hay muchos que son así, todos rositas, dice, no, ya Jesús ayunó por mí, tú no tienes que ayunar. El Señor dice que cuando el esposo fuera quitado, entonces ayunarían. Y si no ayunamos en estos tiempos de crisis tan espantosa que se viven, ¿cuándo será? Por eso dice, despierta. Despierta. Aún usted puede estar en su labor, en su trabajo, puede hacer ese ayuno, pero el día 18 de octubre, hermanos, los convocamos al ayuno congregacional. Porque Dios va a hacer algo especial. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Perdónenme que sea tan directo. Perdónenme, a veces me paso. Pero la idea es que uno quiere el bien de ustedes. Uno como pastor no quiere que ustedes fracasen. Nosotros queremos es que la gloria de Dios esté sobre sus vidas y sobre nuestras vidas. Pero hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Entonces dice la palabra del Señor allí que hay que congregar a todos. Dice así, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos. Entonces, hermanito anciano, hay que venir al ayuno. Y si pueden venir los ancianos, pues también deben venir los varones ya más jóvenes, ¿cierto? ¿Sabe cómo se muestra la hombría? La hombría no se muestra diciendo, no, es que yo tengo la mano multada. Por lo menos he noqueado a 10. La hombría no se muestra, dice, no, es que, entonces se pone el blue jean ceñido, se pone la camisa y la abre aquí, afloran los vellos pectorales. A las que no las emboba, las deja tontas, bueno. Que eso no es ser hombre. Ser hombre es buscar a Dios. Ser hombre es humillarnos ante Dios. Ser hombre es obedecer a Dios. Ser hombre es como es Jesucristo. Ese es el modelo. Entonces ya quítese toda esa cosa. Dice, no, es que ser hombre es tener toda la plata, la chequera, todo eso. Eso no es ser hombre. Ser hombre es aprender de Jesús y ser como es Jesús. Por eso nos vamos a humillar y vamos a buscar a Dios, y el Señor va a derramar grandes bendiciones. Dice que a todos, ¿cierto? Entonces esto es maravilloso. Vamos al capítulo 2, verso 16. Dice, reunid al pueblo. Dice el versículo 16, juntad a los ancianos. Dice, congregad a los niños. Tremendo. Y a los que maman, o sea, los bebés, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y entre la entrada y el altar
Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Es decir, es para todos. Tremendo, es para todos. No diga como me decía un hermano que siempre decía: pero ¿por qué no ayuna? Entonces un día lo convoqué al ayuno y no llegó, y ¿por qué no vino? No, es que yo ya he ayunado mucho en la vida ya. Entonces eso ya pasó. Ahora es lo que tenemos que enfrentar, hoy es ahora. Y dice los hombres, dice hasta los niños, hasta los bebés, todos. Y por eso le digo que lea el libro de Jonás, porque cuando vino Jonás y dio un mensaje tan tremendo, hubo una conversión nacional. Y dice que oyeron y creyeron la palabra de Dios. Miren, eran unos paganos, pero oyeron y creyeron. Yo espero que usted oiga y crea. Dice que oyeron y creyeron. Eso está allá en Jonás. Usted lo puede leer luego. Solo lo menciono para ilustrar. Le creyeron a Dios y se convirtieron. Proclamaron allá ayuno. Desde el rey dijo: vamos todos a ayunar. ¿Y sabe qué hizo? Dijo que todos lo tenían que hacer. Y dijo: hombres, mujeres, niños, y hasta pusieron a ayunar hasta los animales. Como decía el pastor Carlos Moreno, ayunó hasta el gato. Todos, y dijo: y clamen fuertemente a Jehová, quizá Él tenga misericordia. Y si un pueblo pagano que se llamaba Nínive lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cuántos me están escuchando? Yo les quiero animar. Esas son las realidades espirituales. El evangelio no es cosas suntuosas. El evangelio son realidades. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando nos metamos con Dios, el infierno va a ser sacudido. Las cárceles se van a abrir, las cadenas se van a romper, porque cuando el pueblo de Dios lo busca en ayuno, en oración, en clamor, el pueblo verá la gloria del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto lo glorificamos a Cristo? Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pero dice la palabra, no sé si tienen allá el shofar. ¿Sí lo tienen? Digan algo, digan algo. Gloria a Dios. No sé qué dicen los de tecnología. A ver, Angélica, ayúdenos. A ver, háganlo sonar, pero con ánimo, gloria a Dios. Vamos al capítulo 2, 1. Joel 2:1. Dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Pero con ánimo. El Señor dice en su palabra: tocad trompeta en Sión. Ahí estamos oyendo la grabación de un shofar. Pero usted no tome sencillamente como una aplicación allí. Hoy Dios está haciendo sonar su trompeta y nos está diciendo que lo busquemos, nos está diciendo que nos convirtamos, nos está diciendo que ayunemos. Dice el Señor en su palabra: tocad trompeta en Sión. Escuche esa trompeta. Dice el capítulo 15. Vamos a bajar. Dice la palabra de Dios entonces: proclamad, tocad la trompeta. En el versículo 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Ya lo hemos leído, y aún hasta los bebés. Cuando Israel tenía crisis, sonaba una trompeta e Israel se unía. Y hoy está sonando esa trompeta de conversión, de afligirnos, de orar, de ayunar,
porque vienen tiempos de refrigerio de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted ha leído que cuando el Señor Jesucristo venga va a sonar una trompeta? Dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Cuando el Señor venga va a sonar una trompeta. Pero hay algo, solo los verdaderos hijos de Dios la oirán. ¿Cuántos me están escuchando? Y esos verdaderos hijos de Dios, cuando suene la trompeta, nos vamos con Cristo. Cuando suena la trompeta, los verdaderos siervos de Dios la escuchan. Qué importante es esto, porque tienen sensibilidad espiritual. Y la trompeta suena para convocar a la búsqueda de Dios, a ese ayuno de santificación, porque algo grande va a hacer el Señor en su pueblo. Y lo último es la respuesta de Dios. Vimos la crisis, vimos la solución, y ahora ¿cuál es la respuesta de Dios? En realidad esto es un estudio sucinto del libro de Joel. Por eso hay que estudiarlo. Tenemos que tomar los textos, los libros enteros y leerlos, estudiarlos, por libros también. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Capítulo, o sea, el resultado. Está la crisis, está la solución propuesta por Dios y en tercer lugar está el resultado. Y vamos a mirar el resultado, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos lo toman? Esto es para usted. ¿Lo toma o no lo toma? La palabra tiene que ser viva para usted. Esto no fue que por allá Joel, sí, lo dijo Joel para su tiempo, pero la palabra de Dios habla hoy, habla ahora. Entonces Dios promete que el Señor es solícito, perdonará, responderá y dará victoria. Vamos a mirar en el versículo 21, por favor, la respuesta, el resultado que Dios dice en su palabra. Recuerde que hemos expuesto la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces el resultado, la respuesta de Dios en el capítulo 2, verso 21. Tome esta palabra. Cada palabra que voy a leer, tómela para usted. Diga, esto es para mí. Diga, esto es para mis hijos. Diga, esto es para mi familia. Diga, esto es para mi país, que lo amo con todo el corazón. Y usted va a decir, esta es palabra para nosotros. Y vamos al versículo 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos lo toman? Pero ya empieza a gozarse. Dice, tierra, no temas, se va el temor. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Sigamos. Aún le habla hasta a los animales del campo. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Se va la esterilidad, se va la improductividad, viene la bendición del Señor. Aleluya. Dijimos que lo íbamos a tomar o no lo vamos a tomar. Vamos a tomarlo. Dice el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos. Mire que está en un contexto de mucho gozo. Alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que este libro de Joel también es el libro que profetizó el Pentecostés, ¿cierto? Eso es otra línea de estudio de Joel. Recuerda que cuando estaban allí reunidos los 120, 10 días de oración, en obediencia a la palabra, dice que de pronto hubo un estruendo y
descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego y todos empezaron a hablar en lenguas? ¿Cuántos han leído eso? Y se acuerda entonces que la gente preguntaba y decía, ¿pero qué? ¿Qué es esto? Esos están borrachos. Entonces Pedro se levanta y dice, no están borrachos, no es que es temprano, es tempranito, no están borrachos. Lo que pasa es que esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eso sucedió cuándo sucedió? ¿En el día de qué? De Pentecostés. Pero le tengo unas buenas noticias. Antes que Cristo venga, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo tan tremendo que volverá el Pentecostés con más poder y con más gloria. Es decir, que antes que Cristo venga, va a haber un avivamiento mundial. La iglesia en crisis, la iglesia como la hemos visto tan débil, esa iglesia llena de tantas situaciones difíciles, será una iglesia que será restaurada y la gloria de Dios va a caer sobre la iglesia de Cristo en todos los países del mundo y veremos algo que nunca hemos visto. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Por eso dice la palabra así, escuche bien esto, dice que Él enviará la lluvia, la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que Dios hará descender la lluvia de su Espíritu Santo y habrá hermanos, escuche esto, habrá una cosecha de gente como nunca antes la hemos visto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Vendrán tiempos en que el Espíritu Santo se va a derramar de tal manera que habrán multitudes de gente, multitudes de gente, multitudes de gente. ¿Cuántos esperamos esa gran cosecha? Cuando el pueblo se vuelve a Dios, vienen tiempos de refrigerio, viene la lluvia de Dios y multitudes se van a convertir al Señor. Habrá una cosecha tremenda. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Entonces sigamos allí en este texto. Aquí hay una palabra muy poderosa, ya estoy terminando, gracias por la paciencia, hay hermanos muy pacientes, oren por mí, estoy terminando. Dice, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos quieren eso sobre sus vidas? Pero hay algo muy bonito, es esto. Ustedes saben esto que quiero que ustedes lo recuerden, el poder de las palabras. Sabe que si la palabra de un ser humano tiene poder, porque dice que en la boca hay vida o hay muerte. ¿Usted sabía eso? Eso lo dice la palabra de Dios. O sea que las personas que hablan muerte, atraen la muerte. Las personas que hablan negativamente atraen lo negativo. O sea, en lo que habla un ser humano hay poder. Pero ¿cómo será cuando Dios habla? Hermano, cuando Dios habla, de verdad hay poder, porque es la palabra de Dios. Entonces en la Biblia hay palabras poderosas, muchas, todas, pero hay unas que son muy sobresalientes, como la palabra restitución. Dice, os restituiré. ¿Sí? Entonces es tremendo esto, el poder de las palabras. Usted sabe que, por ejemplo, la gente hasta la atea dice, no, hablemos, dialoguemos, porque ellos usan una cuestión de que a través de las palabras van a arreglar los problemas, ¿cierto? Aún los ateos hacen eso, ¿cierto? Y aún cambian los términos, y esto lo vamos a hacer un estudio luego, cómo ellos cambian los términos, por ejemplo, en vez de decir aborto, dice embarazo suspendido, o suspensión del proceso, por decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Usan otra palabra, otra expresión, pero están hablando de lo mismo. Es decir, usan eufemismos, o sea, usan algo que no suene tan duro. Pero la verdadera palabra es aborto, es asesinato, esa es la más clara. O sea, y las palabras son poderosas, entonces se usa el eufemismo, es para quitarle, decir, no es un asesinato, es interrumpir un proceso. ¿Sí me hago entender? Y entonces lo ponen todo así, porque saben que las palabras tienen poder. Pero la que tiene poder de verdad es la palabra de Dios.
Yo le quiero animar que usted no debe pasar esta verdad así, sí, ya lo sé. No, sino que usted diga, aquí está la palabra restitución y Dios me va a restituir. No, pero con ese ánimo sí, Dios te va a restituir. Ahora, hay que nosotros entender eso, que si Dios nos da esa, dice, os restituiré, Dios lo promete. Y yo aprendí esto desde que me convertí. Si algo dice la Biblia, yo lo creo porque eso es para mí. Yo no digo, no, eso es para mi tía, eso es para el hermano allá que está sentado allá, eso es para el pastor tal. No, cuando yo leo la Biblia y sé que Dios me está hablando, yo la tomo y digo, esto es para mí. Y usted tiene que tomar eso, usted no debe vivir de la fe prestada. Entonces, bueno, mi esposa, como Dios la usa tanto, ay, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. A mí no me piden oración, ¿sabe por qué? Porque yo le digo, vaya, llore usted y busque a Dios y lea la Biblia. Mi esposa es muy tierna, yo no soy tan tierno, ¿cierto? Yo le digo a un hermano un consejo, y, hermano, no gaste tanta plata. Y después el hermano dice, ay, Dios me mandó un profeta y me dijo, si ya le dije hace 10 años que no gaste tanta plata, ¿para qué tiene que un profeta decirle? ¿Cierto? Y uno, ay, ore por mí, ore por mí. Hermano, no pida tanta oración, obedezca y Dios lo va a bendecir. Créale a Dios y Dios lo va a levantar. ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga gloria a Dios, pero póngale ánimo, diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que el Señor restituirá. Diga, Dios me restituye. ¿Cuántos lo creen? No lo dice Gerardo Cote, lo dice Jehová de los ejércitos. El Señor dice, yo te restituiré lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que el diablo te robó. Y dice la palabra, yo te restituiré lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero dice, os restituiré los años. No está diciendo lo que le robó esta última semana, lo que le robó este último mes. No está diciendo eso. Le está diciendo que le restituirá lo que le robó por décadas, lo que le robó por años, que el Señor restituirá. Y vendrá sobre tu vida una gran restitución. Una gran restitución. Una gran restitución. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? De eso se trata el cristianismo. Se trata de ver a Dios obrar. No son lecciones teológicas, ¿cierto? No son cursillos solo de doctrinas que no tienen sentido para mucha gente. No se trata de teorías. El apóstol Pablo dijo, el evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Es sencillo. Eso no es tanta complicación que el griego, que el hebreo, que la hermenéutica, que la homilética. Todo eso también tiene un lugar, que la exégesis. Todo eso tiene un lugar. Pero no hay nada tan poderoso como ir a la palabra y creer la palabra. ¿Lo toma o no lo toma? ¿Cuántos vamos a tomar esa palabra? Que Dios nos ayude. Vamos a orar, bendito el nombre de Dios. Les invito para que estemos en pie, vamos a orar. ¿Les parece bien? ¿Cuántos podemos orar? Póngase en pie, vamos a orar. Padre, gracias, gracias te damos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero póngale ese ánimo y empiece a orar, ¿cierto? Empiece a decir, gracias Señor, porque tú envías tu palabra y me sanas. Tú envías tu palabra y me libertas. Dice la palabra, envió su palabra y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó, y envió su palabra y los libró de su ruina. Ahí donde usted está, usted tiene que responder a la palabra de Dios. Usted tiene que responder a la palabra con fe y empiece a meterse en la oración y a decirle, Padre, gracias, gracias, porque vienen tiempos de restitución, vienen tiempos de restauración, vienen tiempos de gloria sobre mi vida. Vamos con la adoración allí. Padre, gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Usted que ha estado enfermo, declaramos que es sano en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiga el nombre del Señor, exáltelo allí donde está. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele libertad al Espíritu Santo, Marta. Dele libertad al Espíritu de Dios. Arriba esa adoración. Santo, santo, levante sus manos, levante su voz, abra su boca. Oh, chataraba que ya sama. Endaraba ya sanda. No se quede pasivo, no se quede estancado. De
Dele la gloria, dele la gloria. Se va la ceniza, se va el dolor, se va la tristeza. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue, 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 sigue. Sigue dándole la gloria al Señor. Aleluya, levante sus manos.